El curso cubre los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos a comenzar con el siglo XVI. A partir del siglo XVI y la conquista de la mayor parte de América por los españoles, se establecieron virreinatos en el Perú y en Nueva España, y capitanías generales en Cuba, Santo Domingo, Venezuela y Chile. Nueva España fue, junto con Perú, el mayor virreinato y la mayor fuente de recursos para el sostenimiento de la administración en América, pero también para España, para remitir a España fondos. Estos fondos son fondos fiscales, fondos de la Real Hacienda, del dinero que se extrae de la población en las Américas. La forma en que la Nueva España obtenía los ingresos necesarios para enviar recursos a la metrópoli y a otras colonias que tenía que sostener eran múltiples. Había 2.000 impuestos en la época colonial. O sea, creemos hoy en día que los sistemas fiscales son complicados, que los impuestos son complicados, pero el hecho es de que en la colonia eran todavía más complicados. Existían 4 tipos de grandes rubros de impuestos: el tributo indígena, los impuestos sobre la minería, los impuestos indirectos sobre el comercio y los monopolios estatales. Vamos a centrar mucha atención en estos temas porque nos van a permitir entender una multitud de elementos sociales, económicos y políticos. En primer lugar, vayamos al tema del tributo indígena, pero eso quiere decir que tenemos que fijar la atención en el siglo XVI. En la conquista, el tema de la población, la catástrofe demográfica. Con la conquista de México por los españoles a principios del siglo XVI, como es bien sabido, se vino abajo el imperio azteca y todos los señoríos indígenas en el resto de esta extensa tierra. Había señoríos en todo el espacio de México, diversos, pero sometidos en una parte importante al imperio azteca, que tenía un sistema fiscal muy organizado. Al caer el imperio azteca, vinieron no solo los conflictos militares, sino una gran crisis social. Una gran crisis social provocada por la catástrofe demográfica, que se prolongó durante 100 años. Fue una de las peores catástrofes demográficas de la humanidad. ¿En qué consistió? Tenía su raíz en el traslado de las pestes, las enfermedades de Europa a América, que traían todos los microbios del mundo europeo, asiático y africano juntos a América, y afectó a la población americana que no tenía ninguna experiencia ni defensa. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? De la peste bubónica, del tifus, de la tifoidea, de la viruela, de la varicela, etcétera, etcétera. Una multitud de enfermedades que golpean a la población indígena en América de manera secuencial, una vez tras otra, a lo largo del siglo XVI, hasta que se desarrollan ciertas defensas propias de la población. Consecuencia, la población de México, que tenía alrededor de 12 millones de habitantes en 1520, bajó a 2 millones en 1620. Esta población es indígena. Pero es sobre esa población indígena menguante que se establece el primer impuesto, el tributo indígena. Ese era el impuesto que cobraba el imperio azteca de su población. Y tenemos listas de tributarios. Esas listas de tributarios indígenas, que eran los jefes de familia, pasan a manos de los españoles y siguen con la misma cobranza. Toman el impuesto del tributo indígena de los aztecas y lo incorporan a su propia fiscalidad. Y los ingresos anuales van disminuyendo en el siglo XVI porque la población va decayendo. En el siglo XVII, en cambio, empezaron a estabilizarse. Y si miramos los datos en el largo plazo del tributo indígena, podemos observar que en el siglo XVII la población se mantuvo bastante estancada en Nueva España, como 2 millones. Subiendo ya a fines del 17 hasta llegar casi a 3 millones.
Pero no sería hasta el siglo XVIII que empieza el gran aumento de la población, la recuperación de la población. Y ahí se observa por los datos del tributo indígena, que se cobraban sobre cada jefe de familia. Se cobraban 2 pesos plata a cada jefe de familia indígena, fuera hombre o mujer. Y este tributo indígena entonces constituye un ingreso muy importante de la Real Hacienda. Para fines del siglo XVIII, la Nueva España, México, tenía ya 6 millones de habitantes, lo cual era la mayor cantidad de población de cualquier territorio americano. Y Perú, por ejemplo, tenía como 1 millón a principios del 18 y 2 millones y pico a fines del 18. Pero Nueva España ya tiene 6 millones, lo cual le coloca en primer lugar de toda la América española. Y el tributo indígena nos permite dar un seguimiento de este fenómeno, la relación entre demografía y fiscalidad.